Entonces, bien, en cuanto a las generalidades del pulmón, lo que podríamos decir es que su tamaño, su volumen, su forma o su peso van a cambiar según nuestra edad y según el momento respiratorio. Si es en la inspiración o en la expiración, va a variar o va a fluctuar el volumen y el peso de los pulmones. Pero más o menos podríamos decir que el peso normal del pulmón derecho son 600 gramos y el peso normal del pulmón izquierdo son 500 gramos. Entonces podemos decir que el pulmón derecho es ligeramente más grande que el pulmón izquierdo, más o menos un 20% más grande. Eh, Determinamos el tamaño del pulmón por peso por la misma razón de que su volumen o su tamaño varía según la edad y según el momento respiratorio. Entonces es mejor hacerlo por peso y pues si sabemos estas medidas vamos a saber si el pulmón está más pesado de lo normal o más ligero de lo normal. Y muchas veces el peso es la clave para realizar diagnósticos. Creo que ya lo vimos alguna vez, pero el diagnóstico de edema pulmonar puede recaer nada más en el peso del pulmón. Si es un pulmón que es más pesado de lo habitual, podemos decir que tiene, o es muy probable que tenga edemas y todo lo demás parece prácticamente normal. Si el pulmón tuviera alguna lesión ocupante de espacio, como un tumor, algún absceso, algo así, va a aumentar igualmente su volumen y por lo tanto también el peso. Condiciones en las que este peso va a disminuir: atelectasias y enfisema. Serían las dos causas principales. Los pulmones normalmente deberían de ser un color rosa claro, que es como este que está ilustrado en la imagen. Un pulmón debe ser de este color, un rosa o un café pálido, que es más o menos homogéneo. El color cambia un poquito con la edad. Mientras somos más niños va a ser más rosa y conforme vamos envejeciendo va a ser más pálido. Y va a tender a ser más un rosa pálido o un café. Pero evidentemente la coloración de los pulmones está influida por lo que respiramos durante nuestra vida. Entonces un pulmón así solo lo podríamos encontrar en alguien que nunca ha estado fuera del campo, que no cocina con leña, que no fuma. Podría tener un pulmón como estos, así de rosita y bonito. En realidad pues la mayoría tenemos pigmento dentro del pulmón y entonces macroscópicamente se ve de un color o un tono más gris, e incluso puede verse violeta o incluso negro, y pues eso va a depender de dónde habite el individuo. Si habita en una ciudad, pues al estar inhalando todas las partículas suspendidas, carbón, etcétera, pues se va acumulándose en el pulmón, entonces se pigmenta. Si el paciente fuma, por la misma razón, al estar inhalando los productos de la combustión del tabaco, también estos se acumulan en el parénquima y le van a dar un color negro. Igual si cocina con leña o si estás constantemente inhalando algún compuesto que está volátil, pues se puede depositar y nos va a alterar el color. Es un tejido que es flácido y elástico y que se desgarra fácilmente. La mejor analogía para que entiendan la consistencia de un pulmón es como un trapo mojado. Tiene esa consistencia. Es blando, es muy maleable, es muy elástico, pero también es, por otro lado, friable, se puede desgarrar con facilidad. Podríamos verlo como una especie de cono o pirámide que tiene tres caras principalmente. Tiene una cara que es la más amplia, que es la cara costal, y que es la que está directamente en contacto con la cavidad torácica. Tiene una cara diafragmática, que sería la base del pulmón, que, como su nombre lo dice, está en contacto con el diafragma. Tiene una cara mediastinal, que es la que está contraria a este lado, que es donde tenemos el hilio pulmonar y que es la que da hacia el mediastino. Y le podemos describir también un borde anterior, perdón, es este, y un borde posterior. De aquí que es importante que la cara costal es la que más información nos da cuando vemos la anatomía de superficie del pulmón. Tiene que tener las características como las que acabamos de ver en la ilustración pasada. Y nos puede dar pistas de algunas alteraciones que tiene nuestro pulmón. Cuando un pulmón tiene edema, por ejemplo, es bastante frecuente que se marquen los septos,
que están separando los alvéolos. Entonces nos da un aspecto como en panal de abeja. También se pueden imprimir las costillas. Entonces pueden quedar como calcadas o dibujadas las costillas en la superficie del pulmón. Eso también me hablaría de que está aumentado de volumen. También en el enfisema ocurre el mismo fenómeno. Como se hiperinsufla el pulmón, pues también va y se comprime contra las costillas y también se pueden quedar impresas las mismas. A su vez, cada uno de los pulmones está segmentado por unas fisuras, las cuales nos los van a dividir en unidades funcionales. Las mayores o las principales las vamos a denominar lóbulos. Entonces, recordamos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, porque tiene 2 grandes fisuras, una horizontal y una oblicua transversal, y el pulmón izquierdo nada más tiene 2. Y bueno, eso es lo que deberíamos tener normalmente la mayoría de los humanos, pero podemos tener variantes anatómicas de lo mismo. Entonces podemos tener falta de alguna de estas fisuras, entonces no podemos tener, o podemos tener un pulmón que no esté segmentado en lóbulos, o podemos tener exceso de fisuras, entonces podemos tener lóbulos accesorios o algunas otras anomalías que vamos a revisar un poquito después. Y podemos también tener algunas modificaciones patológicas de las mismas, por ejemplo, cuando tenemos inflamación serosa, recordemos que una complicación es que se junten las fisuras, se sinequien y entonces pueden no existir. Otro componente importante para los pulmones pues es la tráquea, que pues correspondería a la vía aérea inferior. Y pues se describe como un tubo corto y flexible que mide 2.5 centímetros de diámetro, 10 centímetros de longitud, y su única función es permitir el paso de aire desde la faringe hasta los pulmones. Y su función también es acondicionar ese aire inspirado para que llegue hasta los alvéolos limpio y humectado. Tanto la tráquea como el epitelio de los bronquios tiene esta conformación. Tiene 4 capas. Tiene una capa mucosa, una capa submucosa, una cartilaginosa y una adventicia. La mucosa, lo importante es recordar que es un epitelio, está conformada por un epitelio ciliado pseudoestratificado que le llamamos epitelio de tipo respiratorio, y este descansa sobre una membrana basal, y el intersticio le vamos a llamar lámina propia, el cual es rico en fibras elásticas y células inflamatorias. La submucosa es un tejido conectivo nada más, que es más denso que el de la lámina propia, puede tener músculo liso, y después ya tenemos la cartilaginosa, que lo peculiar que tiene la tráquea es que son anillos concéntricos incompletos de cartílago, que tienen una forma de C, que están abiertos en la cara posterior y que se proyectan hacia la cara anterior. Y la adventicia pues, son los tejidos blandos que adhieren a la tráquea o a los bronquios, a las estructuras contiguas y le dan fijación, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues este es las capas de la tráquea. Entonces vemos que aquí tenemos el epitelio, que se ve nada más como esta línea color rosa. Tenemos después la submucosa, la cual tiene tejido conectivo, tejido adiposo y capas de músculo liso. Pues tenemos la capa cartilaginosa, que aquí vemos perfectamente que sí es una estructura en forma de herradura o en forma de C, que siempre en la cara posterior está incompleto. Y noten también que este cartílago puede tener ciertos cambios. Esto que están viendo aquí es hueso metaplásico. Entonces puede pasar que ese cartílago se calcifique, incluso se osifique. Es un hallazgo más o menos frecuente con la edad en muchos de nuestros tejidos, en especial los que están formados por cartílago o en los que hubo lesiones como eventos necróticos. Recuerden que la calcificación distrófica pues, es una consecuencia de fenómeno
de necrosis que hubo en esa región. Así como el calcio se puede agregar en esas condiciones, además de hacer agregados en forma de sales o cuerpos de samoma, también puede organizarse también que puede formar hueso y mineralizarlo. Entonces puede ser una consecuencia también de eventos de necrosis o de isquemia, la metaplasia ósea. Y la última capa es esta que está acá afuera, que es la adventicia, y que pues lo que hace es que se adhiere hacia todos los demás tejidos contiguos. En este ejemplo estamos viendo un corte completo donde estamos viendo el esófago en la cara posterior de nuestra tráquea. Es un detalle nada más de la capa, de todas las capas otra vez. Ahora sí están acomodaditas de arriba hasta abajo. Mucosa su mucosa, capa cartilaginosa, y aquí no alcanza a salir, pero después está la adventicia. Después esa tráquea se va a continuar como se va a bifurcar en la carina y vamos a tener dos bronquios, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Que importantísimo que los aprendamos, bueno, que recuerden que son un tanto diferentes y que eso nos ayuda a entender dos cosas. Nos ayuda a orientar bien los especímenes y nos ayuda a entender ciertas patologías. Entonces, si recuerdan, las dos grandes diferencias es que el bronquio principal derecho tiene un diámetro mucho mayor que el izquierdo, es más corto y tiene está más verticalizado que el izquierdo. El izquierdo es más largo, es más delgado y tiende a estar en una configuración horizontal. Entonces tienen como que esta forma, ¿no? Que pues ustedes pueden hacer una analogía con su mano izquierda, no, perdón, mano izquierda, con su mano izquierda, y pues el pulgar es como si fuera el bronquio derecho y el índice es como si fuera el bronquio izquierdo. Entonces eso nos ayuda mucho para orientar piezas, porque pues a veces no las ponemos en posición anatómica, o alguien no las pone en posición anatómica, pero nos podemos dar cuenta de qué pulmón es viendo la configuración de los bronquios. Y en segunda, eso me explica por qué hay patologías que son mucho más frecuentes en el lado derecho que en el lado izquierdo. Por ejemplo, la broncoaspiración es más común en el lado derecho y en la base que en los otros lóbulos, y es simplemente por algo físico. El bronquio derecho está más verticalizado y es más ancho, entonces permite que pase más rápido todo lo que nos podamos aspirar y llega a la base del pulmón derecho. El izquierdo no pasa tanto eso. Bien. Una vez que ya tenemos nuestro bronquio derecho e izquierdo, estos a su vez se dividen. El derecho tiene una rama superior y una inferior, y el izquierdo también. Y cada una de ellas a su vez se va a subdividir en otras ramas. Lo importante es recordar que cada una de estas ramas va a proveerle el aire a un segmento pulmonar. Entonces, a estas unidades anatómicas y funcionales se les van a denominar segmentos pulmonares o segmentos broncopulmonares. Histológicamente, los bronquios, a diferencia de la tráquea, tienen una estructura que básicamente es la misma, pero sus capas tienen algunas diferencias. Tienen las mismas capas, nada más que la diferencia es que en la capa submucosa, en los bronquios, es más prominente el músculo liso. Incluso algunas veces puede ser circunferencial. Los anillos cartilaginosos son menos constantes y van siendo reemplazados nada más por placas, las cuales son incompletas, no son anillos completos. Y conforme se van volviendo distales, se va perdiendo ese cartílago. Entonces ya en los bronquiolos terminales y respiratorios no hay cartílago. También, conforme nos vamos alejando de la tráquea, aumentan un poco las glándulas mucosas, submucosas, perdón, que producen mucina.
y nuevamente se van a perder en los bronquiolos terminales o respiratorios. Y bueno, la capa cartilaginosa de los bronquios se va a perder ya cuando tenemos estructuras de 1 milímetro de diámetro, y a eso ya le vamos a llamar bronquiolos. Entonces esta es la configuración más o menos que tiene los bronquios. Tienen más o menos las mismas capas que la tráquea, pero la diferencia es que van a tener un músculo liso más prominente y el cartílago hialino va a empezar a volverse más inconstante. Y bueno, esto es lo que les decía, que la única diferencia es que en el bronquio la capa de músculo liso submucosa es más prominente y el cartílago o la capa cartilaginosa es incompleta. No son anillos, sino que son placas que son discontinuas. Entonces aquí tenemos una isla de cartílago hialino que aquí está separada por tejido conectivo, por glándulas, y después viene otra vez otra capa de cartílago por acá. Y así, entonces inconstante esa capa. Las mismas capas. Y la última estructura que vamos a encontrar le vamos a llamar bronquiolos terminales. Este prácticamente lo único que va a tener es un epitelio que va a descansar sobre una membrana basal. Inmediatamente bajo de la lámina basal va a haber ya estructuras vasculares y no va a tener ninguna otra capa reconocible. Y a diferencia de todo el resto del tracto que hemos estado describiendo, aquí vamos a tener un epitelio cúbico simple. Van a estar conformados por células que vamos a llamar de alveolos, células alveolares, neumocitos, y van a alternar con una célula que vamos a llamar células de Clara, que van a ser una célula que es importante porque van a secretar proteínas defensinas, que lo que van a hacer es defender a esas células del revestimiento bronquial de agresiones por agentes infecciosos. Entonces, esa es la estructura de una epitelio bronquial. Nada más tenemos las células cúbicas y van a alternar con las células de Clara, que son estas que tienen estas como granulaciones en su citoplasma apical y que son granulaciones que contienen defensinas que son excretadas hacia la luz para que destruyan agentes infecciosos. Y noten cómo el epitelio está descansando sobre una lámina basal que aquí apenas se dibuja. Inmediatamente por abajo ya vamos a tener capilares. Entonces no va a haber ninguna otra estructura en esta pared. Y hay una variación de esos epitelios, de esos bronquios terminales, que los vamos a denominar respiratorios. Aquí está. Entonces, la última parte del epitelio bronquial le vamos a llamar bronquiolo respiratorio, y van a ser una especie de transición en lo que todavía le podríamos denominar bronquiolo y lo que se va a convertir ya en un alveolo. Entonces es como una zona de transición. Estos bronquiolos prácticamente ya no tienen células ciliadas ni células de Clara, nada más van a tener neumocitos. Van a tener nada más otra vez una lámina basal, e inmediatamente por abajo de la lámina basal va a haber un tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Entonces, estos bronquiolos ya van a participar en el intercambio gaseoso. Y a partir de la pared de esta estructura se van a crear una especie de evaginaciones o sacos que vamos a denominar alveolos en toda su longitud. Queda un poco más claro en esta imagen. Vean, este es un
bronquio terminal, donde todavía en la pared podemos discernir que puede haber un poco de músculo liso, todavía sea un poquito gruesa la submucosa. En el epitelio superficial todavía tenemos células ciliadas, todavía tenemos células de clara, y los bronquiolos respiratorios, noten cómo la pared se adelgaza, empieza a tener las saculaciones que finalmente van a formar los alvéolos, y su pared es mucho más delgada y ya va a permitir que haya difusión de oxígeno desde la vía aérea hacia los sacos alveolares. Y finalmente, este bronquiolo respiratorio ya se va a perder. Va a haber un momento en que esta capa va a ser tan delgada y ya no se va a notar la transición con los sacos alveolares. Entonces, aunque nosotros tengamos aquí todos los alvéolos, o todos los sacos alveolares, y no veamos ninguna estructura discernible ahí en medio que parezca un bronquiolo respiratorio, en realidad sí hay bronquiolos respiratorios ahí, nada más que no los estamos tomando en el corte histológico o en el plano donde se cortó, entonces no lo estamos viendo, pero no significa que no estén ahí. Entonces, todos estos sacos alveolares necesariamente tuvieron que originarse en la pared de lo que llamamos un bronquiolo respiratorio. Y entonces, pues ya llegamos a nuestra última parte de ese epitelio, esto es lo mismo, que ya vamos a denominar alvéolo. Entonces, esa va a ser nuestra última estructura y va a ser la estructura pues, más importante para la función propia del pulmón, que es el intercambio de gases entre el aire inspirado y nuestra sangre. Entonces, es el último componente, es un saco que tiene escasas 200 micras de diámetro, entonces es una estructura súper delgada y que prácticamente está conformado nada más por un epitelio de revestimiento en una monocapa, su lámina basal, e inmediatamente por abajo ya está la luz de los vasos sanguíneos. Cada pulmón se calcula que tenemos más o menos entre 150 y 250 millones de alvéolos, que si los extendiéramos nos darían una superficie de 75 metros cuadrados. Entonces es una superficie muy grande para que pues podamos tener un intercambio gaseoso efectivo. Podemos hacer una diferencia mínima donde podríamos denominar a unos como conductos alveolares y otros como sacos alveolares. La única diferencia es que el que denominamos conductos sería como que más alargado y sería como si fuera la continuación inmediata del bronquiolo respiratorio, y los sacos alveolares son los que ya vemos al final, solitos y alejados de esas aparentes conductos. Y estos son los alvéolos. Entonces, como pueden ver, los sacos alveolares son estructuras bastante finas que están conformadas prácticamente nada más por el neumocito, su lámina basal, estructuras vasculares, y del otro lado tenemos los mismos componentes, la lámina basal y los neumocitos que van del otro lado. Entonces es una estructura súper delgada, la cual pues permite que haya una difusión de gases entre las estructuras. Este es un corte de microscopía electrónica de transmisión en el cual vemos lo delgada que son estas estructuras. Este espesor es todo el espesor que tiene la pared de un alvéolo. Entonces una estructura que mide escasas micras de espesor, que del lado respiratorio va a tener el citoplasma aquí de este neumocito, va a tener una lámina basal, y por el otro lado aquí lo que estamos viendo es el citoplasma de la célula endotelial, y esta ya es la luz vascular. Entonces la luz del vaso, esta es la luz de la vía aérea, y este es un eritrocito, esto que está acá abajo. Y pues esto es lo que básicamente compone a ese saco alveolar. Entonces una estructura ultra delgada que por eso mismo le permite que por difusión simple el oxígeno
pueda pasar de aquí a acá porque tiene mayor presión, y el CO2 al revés, de la luz hacia afuera, igual por gradientes de presión. Bien, antes de eso déjenme les explico algo aquí rápido. Bueno, entonces como pueden ver, esa estructura de la pared del alveolo es una estructura muy delgada, entonces es una estructura muy delicada. Ante cualquier cambio en la presión de la vía aérea se pueden romper muy fácilmente. Y también cualquier alteración vascular como hipertensión también puede provocar que se rompa esa pared alveolar. Entonces es relativamente frecuente que cuando nosotros perfundimos al pulmón con formol, cuando lo recibimos y lo empezamos a fijar, rompamos estas paredes alveolares por la simple presión del agua, del formol, en este caso que es un líquido. Entonces podemos romper esos espacios. Y podríamos pensar que a lo mejor ese pulmón tiene enfisema cuando lo veamos en los cortes histológicos. El enfisema lo vamos a ver después, pero lo que lo define es que los sacos alveolares son más grandes de lo normal y hay menos cantidad de ellos. Eso es la definición de enfisema. Lo mismo puede pasar si ustedes, por ejemplo, dan respiración asistida, mecánica, y le ponen mucha presión. O sea, le ponen un PIB, por ejemplo, muy alto. Eso puede provocar que rompa estas estructuras alveolares. Entonces tengo menos alveolos, menos superficie de intercambio gaseoso y pues por eso puede tener complicaciones respiratorias, ¿no? Entonces, un hallazgo que nos ayuda a definir si este pulmón tiene barotrauma o lo perfundimos de más es que cuando se rompe de manera artificial la membrana alveolar, como en este caso, o la pared alveolar, la punta de estos septos tiende a formar esta estructura como esférica. Entonces eso le llamamos clavas de retracción. Por ejemplo, esta es una clava de retracción. Estos son paredes alveolares sueltas que no tienen esa retracción. Aquí otra clava de retracción. Entonces cuando vemos clavas de retracción, eso lo que nos indica es que es un artificio, no es enfisema. Eso lo vamos a retomar cuando veamos enfisema y por eso es súper importante para nosotros establecer esto de estas clavas de retracción. Entonces cuando es artificial, por barotrauma o porque lo perfundí de más, es como si se rompiera ese septo y se retrajera. Y entonces queda como en esa forma de bolita. Y se llama clava pues por las clavas que usan las gimnastas y eso, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de células vamos a tener en los alvéolos? Vamos a tener unas células que vamos a llamar neumocitos o células alveolares y tenemos dos tipos. En algún momento de la historia se describieron tres tipos, ahorita les digo cuál es el tercero, pero ya se sabe que ese no era una célula alveolar, entonces se le quitó ese nombre y solo quedaron dos. Entonces tenemos células alveolares tipo 1 y tipo 2. Las células alveolares tipo 1 son las más comunes, son las que más predominan y son las células maduras. Las células alveolares tipo 2 son importantes porque son las células precursoras de las tipo 1 y entonces son las que van a proliferar y regenerar o reparar el alveolo cuando hay algún daño en este. Entonces es difícil que las veamos, pero cuando las vemos seguramente es porque están en hiperplasia y entonces es un marcador de lesión alveolar y de que ese alveolo está reparando. La célula alveolar tipo 2 es más o menos como esta. Las alveolares tipo 1 generalmente son pequeñas, digamos estas, que se ven más pequeñitas y se ven más o menos planas. Las tipo 2 son estas, que se ven como más grandes y se ve como si protruyeran más hacia la luz, es decir, son como hiperplásicas, hipertróficas. Entonces es la única manera en que las podemos reconocer. Entonces sabemos que están en hiperplasia porque vemos que es un epitelio que en lugar de verse más o menos plano, se ve más alto. Y así es como las reconocemos. Otro tipo de célula que puede haber, pero que en realidad es muy escaso que la encontramos,
todavía puede haber células en cepillo. Y la otra célula que les comentaba, en algún momento se le llamó neumocito tipo 3 o célula alveolar tipo 3, son los macrófagos alveolares. Entonces, hoy ya sabemos que no son una célula epitelial, entonces por eso no le llamamos neumocito. Y pues están ahí en la luz de los alvéolos para fagocitar cosas que se estén ahí inhalando o inspirando. Entonces en algún momento se les llamó neumocitos tipo 3, pero en realidad pues no corresponden a neumocitos. Bien. Otro componente importante que hay que recordar de los alvéolos es que si los alvéolos no tuvieran esta sustancia, que es el surfactante pulmonar, lo que pasaría es que con la inspiración no solo estamos inspirando oxígeno, sino estamos inspirando algunos otros elementos en el aire, como puede ser agua. Ese vapor de agua, cuando llega a los sacos alveolares, lo que provoca es que provocaría que se colapsaran. Haría una especie de efecto de membrana entre dos espacios alveolares, y entonces provocaría que se juntaran y que no se pudieran despegar. Que es algo así como lo que hacemos cuando, por ejemplo, ustedes tienen un pedazo de plástico, le ponen, ¿cómo se dice? Le echan vaho a un vidrio y pegan el plástico y se queda pegado. Entonces pasaría exactamente lo mismo en nuestros espacios alveolares. Entonces tiene que haber una sustancia que nos permita evitar que eso pase. Esa sustancia le llamamos surfactante pulmonar. Entonces lo que hace este factor surfactante es que rompe esa tensión superficial y entonces evita que ocurra eso, que ocurra el colapso de los alvéolos y que se peguen membrana alveolar con otra membrana o pared alveolar. Nuestro principal factor componente del factor surfactante es esta proteína, que es la dipalmitoilfosfatidilcolina, que es el elemento más importante, que es el que nos explica casi todas estas propiedades de nuestro factor surfactante. Este factor surfactante se empieza a producir en las últimas semanas de gestación y es lo que prepara al feto para que esté listo para su vida extrauterina. Entonces normalmente se empieza a expresar después de la semana 35 de gestación y es modulada por varias hormonas en el feto y en la madre, como pueden ser el cortisol, la insulina, prolactina y la tiroxina. Y es importante que cuando el feto nazca ya esté produciendo este factor surfactante, porque si no pues provocaría que sus alvéolos se colapsaran y pues no podía respirar, ¿no? Entonces esta es la explicación de por qué en una mujer que todavía no alcanza esta edad gestacional para permitir que los pulmones del feto ya estén produciendo el surfactante y pueda prepararlo para la respiración, se les da maturadores pulmonares, que el más utilizado es prednisona, pero en teoría pudieran utilizar también alguna de las otras sustancias o combinaciones. Y eso es lo que los obstetras le llaman maduración pulmonar. Y pues es eso, es estimular para que nuestros neumocitos empiecen a producir el factor surfactante y entonces eso prepare al feto para la respiración en la vida extrauterina. No solo tienen dipalmitoilfosfatidilcolina el surfactante, tiene otra serie de proteínas que pues hay que repasar. Las más importantes son estas que se llaman proteína surfactante A, B, C y D, y más o menos están en orden de frecuencia. La más común es la surfactante A. Su principal función es permitir que el surfactante funcione bien. Entonces tiene una función de mantener la homeostasis del surfactante y tiene ciertas características de inmunomodulador. Entonces modula la respuesta inmunitaria contra agentes infecciosos. La proteína surfactante B lo que favorece es que se absorba el surfactante en el epitelio alveolar
La proteína surfactante C es de las menos comunes, menos de 1% de las proteínas surfactantes. Y la surfactante D es una especie de defensina que interviene igual en la defensa de huésped contra microorganismos. Bien, eso sería en cuanto a la histología y un poquito de anatomía funcional hasta el momento de los pulmones. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, bronquiolo terminal. En el respiratorio. Ya puede haber intercambio gaseoso, exacto. Propiamente es en los alveolos. O sea, si les preguntan dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, pues en el alveolo. Pero el bronquiolo respiratorio ya tiene esa capacidad y de ahí es su nombre, por eso se llama respiratorio, que permite la respiración. Que una de las excepciones de la definición de respiración es esa: intercambio de gases, alveolo, vaso. La otra excepción, pues la respiración mitocondrial, ¿no? Sí, bueno, no. ¿Alguien más? Martín, David. Sí. Alveolar, sí. No hay un lóbulo que sea característico, pero predominan las bases. O sea, en las bases de ambos pulmones, o sea, lóbulos basales. Es los que manejan más presión arterial. ¿Alguien más? Cortisol, insulina, eh, tiroxina y progesterona. Prolactina, exacto. Entonces, una sola dosis. Se les da una dosis alta. Y se supone que eso, pues, bueno, según los ginecólogos, ¿no? Prepara al feto para la vida exuterina, la maduración. Entonces, generalmente se les da una dosis. ¿Alguien más? Digo, eso se los van a enseñar en cuarto, ¿no? O sea, en octavo semestre, cuando vayan a gine y obstetricia. Pero nunca les van a decir por qué es. O sea, nada más les van a decir que es para madurar el pulmón, pues sí. ¿Cuál es el mecanismo de esa maduración? Pues estimular la secreción de surfactante pulmonar. Bien, ¿alguien más? Exactamente. La enfermedad de membranas hialinas, por lo que se caracteriza, es porque no tenemos este factor surfactante o es defectuoso. Entonces, en lugar de, como hemos estado describiendo, que como que se llega y se pega al alveolo, forma una monocapa y se absorbe, se queda como que en las luces alveolares. Eso lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo se queda pegado ahí pero sin absorberse. Y forma unas como plastas que son las membranas hialinas. Sí, eso es lo que nos causa la enfermedad de membranas hialinas. ¿Alguien más? Bien, ya rápido para terminar. Ya en la última parte de la función que vamos a repasar propiamente, pues es el intercambio gaseoso, en realidad, que ocurre en esta localización. Entonces, el tabique alveolar, o las paredes alveolares, o los septos alveolares, como quieran llamarle, es el sitio donde vamos a tener el intercambio gaseoso. Y entonces vamos a tener una estructura que vamos a llamar barrera hematogaseosa. Entonces, esta barrera hematogaseosa, pues van a ser las células, el sitio donde están descansando las células, que son las membranas basales, y productos celulares, a través de los cuales
los gases, o sea, oxígeno y CO2, tienen que difundir entre los dos compartimentos, entre el alveolar y el capilar. A esta barrera hematogaseosa le podemos describir una porción delgada y una porción gruesa. Y pues es más o menos lógico, ¿no? Este es un esquemita como el que acabamos de ver en el estudio de microscopía electrónica, donde tenemos aquí nuestro vaso sanguíneo, nuestro capilar, pues que va a tener eritrocitos en su interior y que va a tener un revestimiento de células endoteliales, ¿no? Aquí está una nucleada y todo esto citoplasma de esas células endoteliales, ¿no? Esta célula endotelial va a estar descansando sobre una lámina basal, que es esa estructura que se ve de color como rojo intenso, ¿no? Y por el otro lado de la pared alveolar vamos a tener el citoplasma de la célula del neumocito tipo el que sea, el neumocito, y vamos a tener el cuerpo y el núcleo de ese neumocito. Entonces, la porción delgada, pues es donde nada más hay los citoplasmas, o sea, un ribete de citoplasma de la célula endotelial, lámina basal, ribete de citoplasma de la célula alveolar, y luego ya está la luz alveolar. Entonces, es la porción delgada. Y la porción gruesa, pues sería donde tiene que atravesar mucho más estructuras. Sería, por ejemplo, aquí. Aquí tiene que atravesar todo el espesor de esa célula. A lo mejor aquí arriba hay un poco de secreción, moco, etcétera. Y pues tiene que atravesar todo esto. Esa sería la porción gruesa. De cualquier manera, en ambas porciones puede difundir perfectamente los dos gases y se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso. Pero lo que debemos recordar y llevarnos a casa es lo delgado y frágil que es esta barrera. Entonces, cualquier cosa que nos pase en la célula vascular, que nos pase en el neumocito o en el intersticio, o sea, el espacio que separa esas dos estructuras, pues nos va a provocar, nos va a dificultar el intercambio de gases. Entonces, pues no va a funcionar nuestro pulmón. Mismas estructuras, nada más que vistas en un corte de microscopía electrónica de transmisión. Nuevamente, este es un eritrocito. Entonces, este es el espacio vascular. Este es otro espacio vascular, nada más que aquí no hay eritrocito. Y este es el espacio alveolar. Entonces, vean lo delgado que es esto. Esto mide escasas micras, menos de 100 quizá. Es por eso que difunde muy fácilmente el gas a través de esta estructura. Y entonces, si recordamos bien esto, eso nos va a permitir entender por qué se destruyen tan fácilmente nuestros alvéolos y nos va a permitir entender también por qué, si esta membrana se engruesa, por qué no podemos tener el intercambio gaseoso de una manera fácil. Bien. Bueno, miren, y aquí está el macrófago alveolar. Entonces, este sería el neumocito tipo 1. Las más grandes y como gorditas son los neumocitos tipo 2. Y estos en algún momento les llamamos neumocitos tipo 3. Pero hoy se les llama macrófagos alveolares. Entonces les decía, algo importante también es que ya vimos que esas septos alveolares o paredes alveolares son muy delicadas. Ya también hemos visto que prácticamente son estructuras saculares que son terminales, que casi no hay nada alrededor de ellos, ¿no? Entonces, podría pensarse que en algún momento entonces la presión adentro de esas áreas puede ser muy grande. Entonces, si no existiera algún mecanismo que permita aliviar esa presión, pues sería un desastre, porque entonces rompería muchos sacos alveolares y entonces no funcionaría bien la respiración. Entonces tenemos estas comunicaciones que podemos tener entre los espacios aéreos que nos permiten aliviar esa presión. Si un alveolo tiene mucha presión, la puede desviar hacia alveolos contiguos o la puede desviar hacia bronquiolos respiratorios o terminales. Y eso lo hace mediante estos canales. Tenemos uno que se llama canal o poro de Kohn. Ese es un hiato que va a comunicar espacios alveolares contiguos. Entonces, si este tuviera mucha presión, pues la va a aliviar mandándola hacia otro alveolo contiguo por un poro de Kohn. Tenemos estos que se llaman canales de Lambert, que van a comunicar sacos alveolares con bronquios o bronquiolos. Perdón. Tenemos canales de Martin que van a conectar
bronquiolos entre sí. Y también pueden hacer una función análoga a la que hacen los poros de Kohn en los sacos alveolares, alivia la presión de un bronquiolo a otro. Y pues son las tres estructuras que tenemos que recordar que tienen esa función. Entonces el poro de Kohn, alveolo con alveolo, el canal de Martin, bronquiolo con bronquiolo, y los canales de Lambert, alveolo con bronquiolo.